Bueno, señores, el día de hoy vamos a terminar de hacer un pequeño ajuste. La última clase quedamos en que hicimos el servicio y guardamos la imagen desde este botoncito de acá. Y este de acá nada más guarda la información del libro. Pero tenemos que al momento de crear un nuevo libro tenemos este botón, sabiendo que también nos guarda desde acá. Para crear un nuevo libro, si nos guarda la imagen desde acá. ¿Cierto? Vamos a, para el ejemplo, vamos a crear, seleccionamos tengo la misma imagen siempre. Voy a seleccionar este. Le damos guardar. Yo quito todos los groupings que tengo y puntos de interrupción. Quitamos quitar todos. Listo. Entonces tenemos libro 222, que es lo que acabamos de hacer. Mire que nos creó la imagen. Si yo guardo libro 22223, al darle guardar, mire que no me elimina la imagen. Eso es preciso lo que hicimos la clase anterior. Entonces, para crear un nuevo libro necesito eliminar ocultar este botón, porque no lo estoy utilizando para el momento de crear un nuevo libro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar dónde se encuentra ese botón. En este caso tenemos acá en la acción de selección de archivo, vamos a poner un ID al botón, un ID para poder ocultarlo. O incluso lo podemos poner desde acá, ocultar todo el ID, btn, save imagen. Ya con ese código de aquí nos funciona, nos sirve mucho ya todo lo que hemos hecho nosotros. Que cuando actualizamos un libro, desde donde nos llama save, save, save book. New book. Ok, acá está. Hablo acá. Entonces cuando estamos creando un nuevo libro necesitamos que btn save, que esa sección sea oculto, le vamos a decir true, que sea oculto. Vamos a verificar. Recargamos. Se demora mucho recargando la primera vez. Editará. Se ocultó. ¿Cuál es el inconveniente? Que cuando le editar también está oculto. Entonces, cuando vaya a dar edit, eso acá le voy a poner falso. Edit book. Por acá lo pongo falso. Que se oculte, no. ¿Cierto? Entonces, mire que ya lo muestra acá. Lo oculta acá. Y lo muestra acá. Genial, listo, ya terminamos entonces ese pequeño ajuste que teníamos en el tema de libros. Ahora vamos a trabajar con el tema de autenticación. Para eso necesitamos entonces crear temas de usuarios. Para crear los usuarios necesitamos registrarlos en base de datos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a crear acá el modelo, vamos a crear una carpetica que diga security para guardar todo el tema de seguridad. En security entonces empezamos a crear, acá estoy en el tema de infraestructura.entity. Entonces, vamos a crear una nueva clase que se llama user entity. Listo, ¿qué campos debe tener un usuario? Nótese que nosotros acá en el autor de libros siempre hemos estado utilizando que es autonumérico. Recordemos que esto automáticamente nos los da la base de datos, ¿cierto? Pero entonces el ID del libro, perdón, el ID del usuario vamos a utilizar algo diferente. No nos olvidemos de copiar esta data annotation que nos sirve mucho para poner user y no se guarda como user entity user con el esquema de security. Entonces el ID la vamos a poner como un git,
Git es un número único que se crea. Que se crea. Vamos a decir que esa es la llave primaria. ¿Cómo dijimos que hace la llave primaria? Con key. Listo. ¿Qué más necesitamos del ID? Necesitamos del usuario. Vamos a ponerle ¿un qué? ¿Un qué? Sí, pero ¿qué campo necesitamos? El nombre del usuario. Es correcto. Vamos a ponerle bueno, nombre. Este es el name. También necesitamos el apellido, ¿no? Y vamos a decirle que este usuario se va a registrar únicamente por un username. Es decir, no por correo electrónico ni por email, sino directamente por username, es decir, el usuario, ¿cierto? El apodo único de la aplicación. Necesitamos, ¿qué necesitamos? Es correcto. Password. ¿Qué más podríamos meterle? Claro, necesitamos saber este man a qué ID rol, ¿cierto? ¿Qué tipo de rol tiene? Si es administrador o no. Y pues entonces necesitamos crear una tabla de roles. Entonces decimos role entity. Listo, entonces venimos acá a rol. Acá vamos a ver dos cositas que yo quería comentar desde hace mucho tiempo. Nótese que vamos a ponerle ID role entero, no le voy a poner git. No le voy a poner git porque el ID role lo voy a manejar desde la desde acá, desde el back, para podernos yo tener el control de cada ID. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver por qué se va a hacer así. Esperemos y verá. Entonces, tenemos también un string que sería el rol. ¿Cierto? ¿Qué necesitamos hasta el momento? Ahí. Ahora vamos a agregar algo que se llama data annotation. Data annotation es lo que nos permite validar campos en la base de datos. Y decir qué campos son obligatorios, qué campos no son obligatorios. Para mí, en estos momentos, todos estos campos son obligatorios. Claro, si usted los guarda así tal cual en base de datos, se guardan obligatorios. Si usted quiere que sean opcionales, debe ponerle una signo de pregunta. Eso significa que ese campo puede permitir nulo. ¿Cierto? Así, lo que el signo de pregunta le dice, esto es nulo. Pero en este caso todo es obligatorio, entonces aquí no es obligatorio ponerle el requerido. Pero entonces sí necesitamos decirle cuál es la cantidad máxima de caracteres que va a permitir, porque si no se va con el máximo y eso ocupa espacio en base de datos. Entonces, para un nombre máximo, pues exageradamente son 100. ¿Sí o no? Lo mismo para el apellido, exageradamente son 100. Para el username, vamos a ponerle más pequeño, porque normalmente el username es unas par de letras ahí. Vamos a ponerle 20 como máximo. Yo creo que 20 es mucho, pero dejémoslo así. La contraseña, también exageradamente, vamos a ponerle una contraseña de 30 caracteres. Mentiras, no. Vamos a dejarla no sé. Dejémosla de máximo porque no le pongamos. Porque la contraseña la vamos a hachear. Dependiendo del largo de la contraseña original, nos pone un número en hash diferente. Entonces no podemos ponerle como tal. Obviamente el ID role sí es requerido. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos haciendo con el ID role? Recordemos que necesitamos relacionar ese ID role con la tabla ID role. Entonces necesitamos que eso hace una foreign key. Recordemos que la foreign key es una llave foránea, lo que indica, hey, mi llave principal de acá está en cuál tabla, en la tabla que indiquemos acá. Entonces vamos a ponerle por acá ese ID role, que es la que acabamos de crear. Le decimos que la foreign key es de acá. La pongo también en ese modelo para poder yo desde user acceder a las entidades de rol. Listo. Luego pasemos entonces a los roles. Listo, entonces un usuario, el ID role, vamos a poner más len de 100 también está bien, ¿cierto? Pero si miremos la relación, acá es importante. Si un usuario puede tener un solo rol, significa que un rol puede tener muchos usuarios, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo estamos colocando nosotros de uno a muchos? Creo que no la tenemos por aquí, pero se hace de la siguiente manera. Prop, le decimos que es
y enumerable de user entity le ponemos entities. En el sector le vamos a decir que así la consultemos o no, esa tabla nos lo devuelva con construida. Es construida, ese hatchet significa, es como new list. Es decir, si nosotros no le decimos que nos devuelva los usuarios relacionados, no importa, pero que no nos devuelva user entities dulos, sino que nos devuelva en cero. Eso es básicamente lo que estoy diciendo. Listo, hasta aquí se supone que debería ser así, pero resulta que cada rol tiene permisos. Entonces, ¿qué necesitamos? La tabla permisos. Entonces vamos a crearnos una tabla permisos. Listo, vamos a decirle que la tabla permisos es permission entity. Listo. Le damos que es una tabla pública. Y listo, lo mismo que hicimos ahorita, es un key para el ID. ¿Cierto? Pregunta, necesitamos hacer user, ok. Entonces, es un string, ¿cierto? String para el permiso. Necesitamos hacer una descripción del permiso. Pues sí, en algunos casos para saber a qué se refieren. Estamos diciendo que el más len de permisos, del nombre del permiso, vamos a ponerle de 100. Es decir, insertar usuario, actualizar tal cosa, ¿cierto? La descripción sí la vamos a poner un poquitico más grande, es un string. Es descripción, ¿cierto? Es más len de, de 300. Listo. Ahora, los permisos tienen algo que llama tipo permisos. O le podríamos fácilmente, para evitarnos el tipo permisos, ponerle el ámbito. Es, ¿cierto? Entonces no sé cómo quieren que lo hagamos. ¿Con ámbito o con tipo permisos? Vamos a poner una tabla que llama tipo permisos. El público ha dicho tipo permisos. Entonces nos creamos una nueva clase que se llama tipo permisos entity, en la cual nosotros simplemente llegamos y ¿qué tenemos? Obviamente hay que poner el esquema que corresponde, que es permiso entity, para que no aparezca el permiso, ¿cierto? Y copiamos eso. Ya saben, pues les explico. El ID permisos, le pongo el tipo de permiso, vamos a ponerle de 100. Y permisos tienen una relación. Un tipo de permiso puede ver todos los permisos que están relacionados a este tipo de permiso. Entonces, significa que yo en permisos debo agregar un ID que me relacione con ello, ¿no? Entonces, significa que yo en permisos tengo el ID tipo permisos y tengo solamente un solo tipo de permiso. Ahora, ¿un rol puede tener varios tipos de permisos, sí o no? Perdón, ¿un rol puede tener varios permisos? La respuesta es sí. Entonces vamos a crearnos una tabla intermedia que nos relacione el rol con qué permisos tiene. ¿Cómo vamos a llamar esa tabla intermedia? Vamos a llamar rol permisos entity. Vamos a decirle que tiene estos campos que hay acá. Listo, roles permisos de seguridad, tiene el ID único para ese registro. Relaciona automáticamente con exactamente, foreign key del ID role, foreign key del ID permiso. Listo, entonces, pero esto vamos a ponerlo como un git, porque a mí no me interesa tener un registro unitario de role permiso, sino que para que vean que realmente, no, mentira, no, digámoslo así, porque eso es una relación que se hace automáticamente. Para que vean que realmente se puede tener dos tipos de llaves, uno con enteros o otro con gits. Ese es como el objetivo. Ahora, en role entity necesito yo agregarle, hey parcero, usted va a tener también una relación de muchos a muchos, de uno a muchos, con role permisos. ¿Por qué motivo? Porque el role permisos tiene una relación de uno a muchos con usted. Entonces vamos a decir taqui taqui. Por si no, entonces que me lo vuelva vacío. Si miramos role permisos, tiene solamente una relación con ID role acá. Y lo mismo ocurre con el permiso entity. Hey parcero, o sea, tiene una relación de uno a muchos con esto. Eso lo creamos acá en el sector.
setor para que crea el constructor. Listo. Permiso. Es esto. Casi no me lo relaciona bien. Listo. Hasta aquí, ¿qué tenemos? Obviamente habíamos creado el usuario que tiene un rol. El rol tiene permisos, el permiso tiene tipos de permisos. Y para yo poder relacionar el permiso y el rol al permiso, el permiso al rol, entonces creo una tabla intermedia que se llama rol permisos. Al usuario le asigno ese rol. En el rol puedo ver qué permisos tiene. Y el permiso puedo ver qué tipo de permisos son. Listo. Hasta aquí vamos magníficamente bien, ¿no? Vamos a tirar ese esquema a base de datos. Entonces, que habremos administrador de paquetes Nugget. Recuerden que ya yo lo tenía aquí. Pero entonces se pueden ir acá a herramientas, administración de paquetes Nugget, administrador de consola, administrador de paquetes Nugget. Recordemos que habremos infraestructura.core, es donde tenemos el data contest. Ah, bueno, importante, no nos vamos a crear eso si no agregamos eso acá al data contest. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, empezamos agregando los campos que hemos creado. Listo, entonces, taquete. Vamos a decirle que me haga using. Listo. Listo, ya me creó uno. Falta el rol permisos. El tipo permiso. Y el user. ¿Qué? Listo, creamos 5 tablas. Acá están las 5 tablas relacionadas. Hay algo importante que se me estaba saltando, y es que en el data contest, acá en OnCreate, acá ponemos reglas de creación del momento del modelo. Yo necesito administrar los IDs del rol y el tipo permiso y del rol, tipo permiso y los permisos. ¿Por qué motivo? Porque esos IDs yo los voy a administrar desde acá. Pero nada más quiere decir que desde la aplicación no sean autoincrementables, pero por fuera de la aplicación, sí, parceros, sean autoincrementables. Eso se hace con esta línea de código. Acá le decimos, para el model binding de entity permiso, entonces la propiedad ID tipo permiso va a ser value generar never, es decir, que no me genere el valor de autoincrementable. ¿Listo? Entonces eso aplica para los roles y los permisos. Es lo mismo para cada uno de los IDs que les corresponde. ID role. Yo le dejé como ID. ID permiso le dejé como ID. Y tipo permiso también lo debería poner ID. Listo. Listo. Ahora vamos a crearnos otra regla acá. ¿Por qué? Porque el username debe ser único en la base de datos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo le digo yo que sea único en la base de datos? Con esta línea de comando acá que ya se les explico. Vamos a crear un índice que sea único. Es facilito. Mods al momento de crear de la tabla username del campo username que sea único. Si manejo otro campo que sea único en la base de datos, pues duplico y pego, digamos que en este caso el email. Y tarán. Listo y se acabó. De esa manera yo me aseguro que si yo por casualidad no valió el username, en la tabla me reviente. Hey, parcero, ya este registro ya se encuentra en base de datos. ¿Listo, sí o no? Ahora sí podemos crear el comando. Entonces, ¿qué le decimos? Add migración, vamos a decir creation tables user. Esperamos que cree la migración. Todo en orden y le decimos update database. Vamos abriendo SQL. Abriendo SQL Server. Listo que DOM, es decir, que no las creó correctamente.
Esperemos que nos abra Visual SQL Server y miramos ya los registros. Pero por el momento este primer video de creación de tablas le damos hasta aquí.